El turismo, mira, viene mucha gente de Medellín, yo estoy aterrado. La gente, Qué bueno. sí, sí, total. Entonces el aeropuerto está funcionando y hemos venido teniendo pues paulatinamente una apertura de nosotros para ser un departamento de 1 millón de habitantes, pues creo que la gente que ha fallecido, aunque lo lamentamos, pues no ha sido tanta, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos hoy tienen una ocupación inferior al 50%. Pero bueno, estamos pendientes de cómo se comporta, por ejemplo, el departamento del Risaralda, que está volviendo a cuarentena, ¿no? Está Un volviendo, rebrote. hay una especie de rebrote y bueno, y lo que todos estamos esperando, cómo se comporta el rebrote en Europa para mirar entonces cómo cascadeamos esas, cierto, las decisiones que se deban tomar. Pero bueno, nosotros somos aquí fans de la reactivación económica. La economía es comida y la comida es vida. Es correcto. No, y tiene que haber un equilibrio mental de salud y económico. Son los Total. tres, así como en sostenibilidad es social, económico y ambiental, aquí es pandemia, es económicos, mental y también el tema de reactivación y la salud. Así es, totalmente. Entonces, bueno, ahí vamos. Y la verdad es que el Ministerio de Salud ha cumplido, nos han enviado cualquier cantidad de ventiladores, no, estamos muy agradecidos. Y Estamos Caldas listos, mi Robert. lo ha hecho muy bien. Listo, cuando ustedes me digan entonces. Muchas gracias. Bueno, entonces comenzamos. Muchas gracias, gobernador. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta conferencia Desarrollo Sostenible, la nueva realidad del turismo, con una invitada muy especial, la doctora María Claudia Lacutir. La doctora María Claudia Lacutir Pinedo es profesional en finanzas y relaciones internacionales, experta en economía y marketing de Cornell University. Fue presidenta de ProColombia y ministra de Comercio, Industria y Turismo. Uno de los logros a destacar es su reconocimiento durante su gestión frente a la estrategia de imagen País Colombia, es pasión, en particular por haber logrado un mayor compromiso del sector empresarial a favor de la imagen del país, articular una red de comunicación internacional para mostrar la Colombia positiva en todo el mundo y por el excelente posicionamiento de la marca en el exterior. De su paso por el sector de comercio, industria y turismo, queda la implementación y promoción de 13 acuerdos comerciales vigentes que dan acceso a los empresarios colombianos a 1.500 millones de consumidores entre 73 países. Los productos y servicios colombianos llegan a más de 190 destinos, de los cuales 23 fueron colonizados por primera vez entre el 2010 y el 2016. De las exportaciones nacionales, cerca de la mitad corresponden a bienes y servicios diferentes del sector minero energético. Es decir, que este cambio de panorama es el resultado de 5 estrategias: aumentar las exportaciones de bienes no mineros energéticos, aumentar exportaciones de servicios, aumentar la inversión extranjera directa, la facilitación del comercio y el ejercicio en la observancia de derechos y obligaciones de acuerdos comerciales internacionales. También, en el año 2017 asumió como directora ejecutiva de la Cámara Colombo-Americana de Comercio, Colombia, con el fin de fortalecer y promover las relaciones comerciales entre Colombia y los Estados Unidos. También en octubre del año 2019 lanzó su primer libro, Turismo Sostenible, de Editorial Planeta, columnista del diario La República de Colombia y también de la emisora Caracol Radio, entre muchas cosas pues que ha logrado la doctora María Claudia. También saludamos y están con nosotros el señor gobernador del departamento, el doctor Luis Carlos Velázquez. También está la doctora Paula Toro, la secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas. Y por supuesto, gobernador, doctora María Claudia, muchas personas que a esta hora se suman a este live de la Gobernación de Caldas para pues tener obviamente un panorama muy importante en este tema. Entonces, gobernador, la palabra es suya. Muy buenos días y como siempre, muy bienvenido. Muchas gracias, querido Ricardo. Pues un saludo muy especial para todos. Para mí, la conocí como ministra. María Claudia fue una mujer absolutamente, representó de la mejor manera ese talante, ese empuje de la mujer colombiana. María Claudia como ministra, la verdad que dejó un legado muy importante para nuestro país. Y hoy desde la Cámara de Comercio que lidera, pues tiene unas posibilidades enormes de ampliar mercados, de hacer 1 millón de cosas, pero sobre todo es una mujer muy capacitada, a quien estoy muy agradecido
por regalarnos esta hora de su tiempo en esta conferencia que se ha llamado Desarrollo Sostenible, la nueva realidad del turismo. María Claudia pues ha escrito libros, entiende, digamos, todo este sector, no solo desde lo económico, sino también desde el sector turismo. Así que estamos pues muy agradecidos por su tiempo. El departamento de Caldas valora mucho este espacio, pues donde vamos a hablar de diferentes temas, pero sobre todo queremos escucharte y aprender mucho. En este momento están conectados muchas organizaciones, gremios, universidades, digamos, cualquier cantidad de caldenses. Quiero también decir, hacer una pequeña cuñita, que la doctora María Claudia nos va a estar visitando próximamente. Además es casada con manizaleño, siente un arraigo especial por nuestro departamento, entiende el potencial, la mega biodiversidad que tiene nuestro departamento, el boom. Ya no somos eje aguacatero, sino eje cafetero, perdón, sino también eje aguacatero. Y bueno, tenemos 1.000.000 de posibilidades. Así que, mi querida doctora María Claudia, nos honras con tu presencia. Qué buen comienzo de semana este. Y bueno, entonces te retorno la palabra, Ricardo, y aquí estaremos tomando nota y en actitud de escucha. Muchas gracias, María Claudia. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias por esa intervención. Acá estaremos pues obviamente muy pendientes, y saludamos también a la doctora Paula Toro, ella la secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas. Doctora Paula, ¿qué tal? Bienvenida, como siempre. Buenos días, Ricardo, muchas gracias. Gobernador, buenos días. Doctora María Claudia, qué gusto poder compartir esta hora con su conocimiento y experiencia en el tema de turismo. Algunos datos que para nosotros son importantes en términos del sector. Lo primero que queremos contarle es que el gobernador está haciendo una apuesta decidida por el turismo de naturaleza, y es así como se llama este capítulo en nuestro Plan Departamental de Desarrollo Unidos es Posible. Este sector además es un sector bien importante por el encadenamiento que tiene. Para el eje cafetero, el sector turismo representa el 20% del PIB, y para nuestro departamento en Caldas el 5%, con la importancia que tiene para sectores como el comercio, el transporte, el sector hotelero, sitios turísticos, guías turísticos. Es decir, aquí hay un conjunto de sectores, pero además de personas que se benefician del turismo en nuestro departamento. Es importante, doctora María Claudia, hacer mención, por ejemplo, a la importancia que tiene ese turismo de naturaleza y otras oportunidades como lo son la Feria de Manizales, patrimonio cultural de la nación. Y específicamente también quisiera mencionar esa gran oportunidad en nuestro departamento alrededor del aviturismo, esa observación de aves donde tenemos identificadas más de 800 aves en nuestro departamento, específicamente en la región centro-sur y en el Magdalena Caldense. Y no podemos dejar de mencionar, por supuesto, al paisaje cultural cafetero. 18 de nuestros 27 municipios hacen parte de ese paisaje cultural cafetero, y adicionalmente los únicos 2 pueblos patrimonio así definidos por Fontur están en nuestro departamento, que son Aguadas y Salamina. Aquí tenemos, doctora María Claudia, un sector que quiere entender cómo en ese proceso de sofisticación de la infraestructura, en ese proceso de fortalecimiento de todos los eslabones, pues no invadimos la naturaleza, cómo ese concepto de turismo sostenible que usted nos va a contar y a explicar hoy, pues le ayuda mucho a un departamento que quiere seguir trabajando en ese fortalecimiento del sector turismo y que quiere también ser respetuoso de la naturaleza. Además, con un concepto que también nosotros queremos trabajar, y es precisamente ese turismo comunitario, donde la participación de las personas pues sea activa, que sean estas personas quienes nos muestran los lugares, nos compartan, nos ayuden a vivir esas experiencias. Experiencias como la que estaba mencionando nuestro gobernador, donde también tenemos gran fortaleza en termalismo en el municipio de Villa María. Así que estamos hablando de un turismo de naturaleza que quiere seguir fortaleciéndose y que quiere seguir siendo respetuoso con la naturaleza. Así que aquí estamos para escucharla, para aprender y para preguntarle a medida que vayamos avanzando en la conferencia. Muchas gracias, doctora María Claudia.
Muchas gracias, doctora Paula. Y bueno, doctora María Claudia, la palabra es suya. Nuevamente, buenos días y muy bienvenida al departamento de Caldas. Muchas gracias por la invitación y pues me siento muy contenta de poder participar hoy con ustedes y contarles un poco sobre cuál es la nueva realidad del turismo, porque ya más allá de que la sostenibilidad sea un proceso que se viene aplicando a nivel internacional de hace muchos años, es una realidad que ya no podemos omitir. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Definitivamente hay una debilidad por Caldas bastante grande desde este punto de vista y pues me siento muy contenta de poderlos acompañar y de poder estar acá. Creo que Caldas tiene un potencial enorme que desde hace varios años se viene fortaleciendo. De hecho, tuve la fortuna de poder hacer todo el proceso cuando estábamos en el ministerio con el grupo del Viceministerio de Turismo que me acompañó para desarrollar ese aviturismo que mencionaba Paula, que es bastante importante a nivel nacional y que Colombia definitivamente tiene un producto que resalta por encima de otros países, que es el de naturaleza. O sea que creo que el departamento se está enfocando de una forma pertinente, al igual que con el tema del aviturismo. Parte del ejercicio, y permítame que voy a compartir la pantalla en una presentación que desarrollé para el día de hoy, donde lo que uno ve en este momento es que definitivamente el turismo a nivel internacional ya no puede ser un turismo como se venía desarrollando. Y toda esta pandemia que ha generado una incertidumbre, pero al mismo tiempo un proceso muy complejo para el turismo a nivel internacional, debe de fortalecer el turismo y debe generar un turismo que realmente sea sostenible. Por eso, dentro de la presentación y en lo que les voy a presentar en el día de hoy, mi idea y mi argumentación es que esta es una nueva realidad, es una evolución inevitable, que definitivamente no hay una oportunidad mejor que la que está sucediendo en este momento para fortalecerlo, y que Colombia tiene una oportunidad de oro para poder dirigirse y generar las herramientas sobre este contexto. Ustedes saben que el Ministerio de Comercio presentó ante el Congreso un proyecto de ley relacionado con turismo sostenible, y si quieren al final de esta presentación hablamos sobre el tema, porque creo que a nivel de departamental hay muchas acciones que se pueden desarrollar para dar los parámetros necesarios que ayuden al empresariado a generar este turismo sostenible. Entonces, parte del ejercicio es cómo lograrlo. Aquí, pues, el año pasado hice un esfuerzo y de parte de una pasión que tenía de hace muchos años de desarrollar un libro sobre el turismo sostenible, 10 consejos para lograrlo. Y lo que voy a buscar dentro de esta presentación también es quienes le hagan el seguimiento, quienes hagan el direccionamiento hacia un turismo sostenible van a ser ganadores, y voy a compartir 10 recomendaciones que pueden ayudar a lograrlo. Lo primero es que definitivamente el turismo es un caso de éxito, y uno podría decir que si está siendo víctima de su propio éxito. Nosotros vimos desde los últimos años, y aquí podemos ver una gráfica donde se puede ver que el ingreso por gasto de turista viene creciendo más rápidamente que la economía mundial a nivel internacional, mucho más rápido que el PIB. Ustedes pueden ver la llegada de turistas en el color azul, el ingreso por turismo en color verde y el PIB mundial en negro, y se puede ver cómo sobrepasa el turismo en este sentido. Al mismo tiempo, viene creciendo mucho más rápidamente que el comercio de bienes, y en esto es muy importante porque a nivel internacional, pues obviamente el comercio de bienes venía direccionando las acciones de crecimiento, y se puede ver que el turismo estaba antes de la pandemia generando esas acciones, a tal punto que se volvió el tercer rubro de exportación a nivel mundial, después de productos químicos, combustible, y primero que todo el tema de alimentación, productos agrícolas y productos automotrices, generando 1.5 millones de turistas a nivel mundial, un crecimiento del 3% del PIB, y adicionalmente 1.7 billones en exportaciones de turismo. La mayoría de los turistas a nivel internacional, el 56%, lo hizo relacionado con turismo de placer y recreación, 13% por negocio. El 58% son turistas que viajan, que se trasladan en avión, donde ahí es donde se encuentra un número importante de oportunidad. Ustedes mencionaban anteriormente el derrame que hace el turismo en el departamento de Caldas, pero es importante mencionar que son más de 40 sectores los que están recibiendo beneficios a través del turismo.
Y eso quiere decir que la injerencia del turismo no solamente está relacionada con un solo servicio, sino que está relacionada con más de 40. Y dentro de eso la injerencia de generar la sostenibilidad también es importante que llegue a cada uno de estos subsectores. Es un turismo que de hecho cumplió su meta en el 2019, donde veíamos que iba a tener un crecimiento, iba a llegar a 1.2 billones en el 2016, en el 2018, el 2020, perdón, 1.4, donde ya sobrepasó en el 2019 con 1.5 millones de turistas. Eso quiere decir que veníamos en un crecimiento importante en los últimos años, un sector que definitivamente genera un número importante de empleo, equidad y desarrollo para los países que lo practican. ¿Qué hizo el COVID? El COVID, de una u otra forma, lo que nos puso a nivel internacional es un alto en el camino, obligatorio, con mucha incertidumbre, muchos problemas, y adicionalmente podríamos decir que el turismo llegó a estar en coma por muchos meses. El impacto, por ejemplo, en las Américas es un decrecimiento del 36%, y cuando uno, la Organización Mundial del Turismo, le dice que los resultados de turismo para el 2020 pueden estar entre el menos 58 y menos 70%, pues solamente con hablar de negativo y que ese negativo puede llegar en un escenario positivo a menos 58%, pues efectivamente está hablando de un impacto muy fuerte en la economía mundial y por supuesto también muy fuerte en Colombia. Pero dentro de todo esto tenemos que mirar las variables que han impulsado el crecimiento del turismo, porque esas son las variables que van a generar también las acciones de recuperación, como también hacia dónde tenemos nosotros que direccionar ese turismo y la nueva realidad que es el turismo sostenible. Lo primero que tenemos que ver es el crecimiento de la población. Parte del éxito del turismo a nivel mundial es el crecimiento de la población a nivel internacional, a nivel mundial, donde creció de forma importante en los últimos años. Otra de las razones importantes es la llegada de turistas internacionales que fueron creciendo y que casi entre enero y junio del 2019 fueron 30 millones más. Si lo ponemos en perspectiva, Colombia en el 2019 estimó una llegada de turistas más de 4.600.000. Imagínense multiplicar eso para la llegada de 30 millones más a nivel internacional. Eso quiere decir que hay un flujo importante que se viene dando. Y por primera vez la clase media se convirtió en la mayoría en la población mundial y esto ha generado no solamente un crecimiento del turismo, sino un crecimiento de la tendencia con nuevas variables que están generando a nivel internacional. Y este va a ser un punto extremadamente importante también para la recuperación y para el desarrollo del turismo sostenible. Esa clase media está generando tendencias, esa clase media está generando nuevas necesidades y al mismo tiempo está generando nuevas acciones que debemos cumplir los destinos que queremos recibir a este grupo de personas que son los que están direccionando el turismo a nivel internacional. Otra de las grandes variables es el acceso a tiquetes aéreos mucho más baratos. Uno puede ver la comparación de 1941 con el 2020. Esto es un ejercicio que hice a principios de septiembre, donde ida y regreso de Los Ángeles, pues obviamente tiene una variación importante. No solamente en costo, sino también en tiempo y en número de paradas. Es directo. Anteriormente, en 1942, para poder llegar de Boston a Los Ángeles, necesitaba 12 paradas. Hoy en día es ninguna. Mucho más asequible, con mucho más posibilidades, más conveniente, más económico, permitiendo que realmente se dé un proceso de turismo mucho más factible. Avances tecnológicos, y este es uno de los puntos más importantes de la transformación del turismo hoy en día, donde se da no solamente en el acceso para el desarrollo de buscar sus tiquetes, sino también para ese turismo sostenible que hay que desarrollar. Ahorita más adelante voy a hablar un poco más sobre este tema. Esto es una gráfica real y una de las mayores acciones que se ha visto a nivel internacional es la necesidad de la sostenibilidad. Obviamente, a mayor conectividad, mayor posibilidad del turismo, pero, por ejemplo, a mayor conectividad, mayor responsabilidad sobre los temas de sostenibilidad. Este fue el 25 de julio del 2019. A nivel de conectividad aérea se dio en el mismo día, a la misma hora, 230.000 vuelos que cruzaron el cielo a través de
diferentes aerolíneas, volviéndolo el día más, digamos que, lleno de aviones o más completo, por decirlo de alguna forma, en los temas de cruzar y de movilizar pasajeros. Imagínense 230,000 vuelos que se dieron en un día, donde cada uno de estos vuelos tuvo no solamente una ida, sino un regreso. Eso, por supuesto, y todo lo anterior, ha demostrado que efectivamente la industria del turismo es una industria exitosa, pero es una industria exitosa que adicionalmente está generando unos desafíos importantes. Y solamente como manera de cultura general, en el 2019, Oxford University, a través de diferentes mecanismos y de ranking que ha desarrollado, estableció que la palabra sobreturismo se convirtió en la palabra del año, y eso también fue aplicado por el Oxford Dictionary. Eso quiere decir que efectivamente hay una gestión a nivel internacional que está haciendo un llamado para el manejo del turismo de una forma sostenible. Y con la pandemia, pues por supuesto, se ha generado aún más y ha evidenciado aún más los desafíos que ese sector está presentando. Este desafío va de la mano con lo que los gobiernos están necesitando y estaban realizando antes de la pandemia. Estamos viendo que antes de la pandemia, perdón, aquí se me... Creo que están viendo la pantalla o... Creo que sí. Sí, señora, la estamos viendo. Perfecto. Los destinos más reconocidos habían comenzado y quieren seguir estableciendo limitaciones y ser más selectivos. Las comunidades locales se sienten incómodas y rechazan el ruido y la contaminación. Estamos viendo un manejo de desperdicio que cada vez más se debe de aplicar y cada vez más los habitantes como los turistas están exigiendo. Y cuando uno ve el tema de desperdicios y manejo de residuos, tanto sólidos como líquidos, definitivamente es una necesidad que el turismo tiene que abarcar. La sociedad también está exigiendo aún más la lucha contra el calentamiento global, y cuando uno mira el impacto que genera el turismo sobre este calentamiento global, sobre todo los efectos de invernadero, son entre el 8 y el 10%, donde el 3% lo genera el transporte, y el alojamiento está generando también una injerencia importante en emisiones globales de carbono. No quiero decir que esta sea la única variable a nivel internacional para contribuir al mejoramiento del medio ambiente, pero sí es una de las variables más importantes que está afectando el desarrollo y el mejoramiento del medio ambiente, donde tenemos que hacer una injerencia. Y si el turismo genera entre un 8 y 10% de las emisiones de gases de invernadero, definitivamente hay una gestión que hay que trabajar. Los consumidores cada vez más están haciendo un llamado para generar esa evolución y buscar que se haga algo diferente, regresando a lo esencial, y las tendencias están caminando hacia allá. Estas tendencias fueron establecidas antes de la pandemia y al final voy a hacer una comparación con las de la pandemia, pero uno lo que puede ver es que de una u otra forma, cada una de las acciones que se vienen presentando se venían dando antes de la pandemia, se fortalecen y aceleran con la pandemia, como es el caso de viajar para cambiar y vivir como un local, acciones que involucren los temas sociales y de transformación de cultura. Viaje para mostrar los temas de experiencias inmediatas y destinos, búsqueda de una vida saludable, caminata, bienestar, turismo deportivo, auge de la economía de acceso, de lograr hacer todo a través del acceso virtual. Adicionalmente, dentro de estos, cómo lográbamos hacer, cómo se estaba dando la tendencia a los viajes solos o de viajes multigeneracionales, como resultado del envejecimiento de la población y de los hogares individuales. Al mismo tiempo, toda la fortaleza y la importancia que le estaban dando los turistas a los valores culturales, diversidad y patrimonio. Y, por ejemplo, aquí Caldas tiene mucho que ofrecer en este sentido. Y parte del ejercicio es las nuevas tendencias relacionadas con los negocios, teniendo en cuenta que cada vez más son los millennials los que participan de los viajes de negocios. En Estados Unidos, por ejemplo, el 75% de la población activa ya son millennials, donde cada viaje llevaba a buscar tiempo libre, generando una nueva tendencia que se llama pleasure, que es mezcla de viajes de negocios con tiempo libre. Todo esto, pues obviamente está llevando a acciones que de una u otra forma
mostraban nuevas tendencias para adecuarse hacia un turismo sostenible. Y cuando vemos el fortalecimiento que hizo la pandemia, pues déjenme resaltarles hacia dónde se movió. Uno, en el primer caso, que es viaje para cambiar, que fueran cortos y cercanos, que hubiera flexibilidad, pero flexibilidad en los temas de reservas, en tarifas imperdibles, en muchas cuotas, que se pudieran programar fechas en caso que el cliente lo necesite en un factor determinante en esta nueva etapa del turismo. Experiencia al aire libre, cada vez más la búsqueda de acciones y más contacto con la naturaleza, más temas relacionados con caminata, bienestar y turismo deportivo, paquetes turísticos que pudieran generar una experiencia diferente, que pudiera integrarlos dentro de los procesos culturales de diversidad y patrimonio y vivir como un local, que es parte de los temas más importantes que se están desarrollando ahora durante la pandemia. Y un poco menos los temas relacionados con los viajes de negocio. Adicionalmente se adhieren 3 nuevas tendencias. Uno, comprender la importancia de la tecnología, las redes y el mundo digital. Se puede ver que desde marzo cada día el usuario accede 9 veces a los medios de comunicación digitales y el tráfico web. Cada vez más la forma de promoción, la forma de mostrar un destino, la forma de generar confianza con el turismo es a través de las redes sociales, a través de las herramientas tecnológicas. Entender profundamente al usuario, cómo acompañarlo desde cerca, de una u otra forma, es cómo yo genero esa conectividad directa con mi cliente, no a través de un tercero. Y esto es una de las herramientas que más se desarrollaron y se siguen desarrollando durante la pandemia, y es que los intermediarios cada vez menos son lo que están buscando los clientes. Quieren conocer al proveedor final, quieren conocer sus protocolos de bioseguridad, quieren conocer la confianza que le puede generar y quieren conocer las certificaciones, como también las normas de calidad que utilizan para generarles un viaje seguro. Y dentro de esto, la sostenibilidad, pues por supuesto, es una variable importante para el cliente o el turista que está buscando a nivel internacional. Y por supuesto, todos los temas de estándares sanitarios hoy en día ya hacen parte de la necesidad del viajero. Información sobre la situación y protocolos sanitarios en destino y de los diferentes proveedores. La seguridad sanitaria es un aspecto que ahora marca la decisión de compra de los viajeros. Algunos países, por ejemplo, están generando seguros de viajes y están entregando a sus viajeros durante su estadía el seguro. Por ejemplo, hoteles que desarrollan, le entregan a su cliente el seguro por si cualquier eventualidad que se dé, tengan una facilidad en ese sentido. También aerolíneas, también proveedores de diferentes agencias de viajes que cada vez más están integrando estos mecanismos para que sienta el turista confianza. ¿Qué vemos? Una mayor responsabilidad por parte del sector turismo. Lo estamos viendo no solamente a nivel de organismos multilaterales, como el caso de la OMT, sino también lo estamos viendo a nivel particular de empresarios como cadenas hoteleras, aerolíneas, agencias, proveedores. Cada vez más estamos viendo la necesidad, no solamente por la solicitud del viajero, sino por la necesidad de generar esa confianza, que se haga una gestión eficaz en el destino que minimice cualquier efecto adverso del turismo. Y por eso la sostenibilidad hoy en día es la nueva normalidad. En el turismo es imperativo generar estos procesos, y como lo mencionaba en mi libro que saqué el año pasado, tengo 10 consejos que los he venido adecuando de acuerdo a la pandemia, y que son acciones que no solamente se desarrollan a través de los gobiernos locales como también nacionales, sino cada uno, las empresas, los ciudadanos y los turistas. Cómo lograr que ese círculo virtuoso genere esa sostenibilidad. Y lo primero que tenemos que emprender, y ahí hay un punto muy importante, y es, hay que generar una política de sostenibilidad que dé claridad sobre qué significa y cómo se aplica y cómo se interpreta. Hoy en día la sostenibilidad hay que entenderla como el ejercicio de generar un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. No es solamente lo ambiental, es cómo yo logro integrar los temas locales, los temas de la comunidad, los temas de la cultura,
¿Cómo logro involucrar que se dé un proceso de beneficios, no solamente ambiental, sino también del desarrollo sostenible de la ciudad, del desarrollo sostenible del turismo? Y al mismo tiempo, ¿cómo generamos una equidad, un desarrollo económico que tenga una derrama mayor a nivel de la comunidad, del territorio y del ámbito donde se está desarrollando? Y a través de eso, pues lo más importante dentro de esto es generar la institucionalidad adecuada. Y esto en generar la institucionalidad adecuada, ahorita que tenemos el proyecto de ley en el Congreso, me parece que es una gran oportunidad, pero también es una gran oportunidad para generar esa coordinación vinculante entre diferentes ministerios que hoy en día no le están dando la prioridad al sector. Claro, existen unos mecanismos y unos comités que están establecidos por ley, pero no son vinculantes. Y parte del ejercicio es cómo logramos generar esas políticas integradas e inclusivas con objetivos claros, políticas habilitadoras e incentivos inteligentes que vayan moviendo ese proceso de turismo sostenible en el territorio. En este caso, por ejemplo, en Caldas, a través de la gobernación, desarrollar acciones que permitan no solamente generar la definición, sino cuál va a ser el compromiso de la gobernación, de las autoridades locales en el desarrollo de ese turismo sostenible. Cómo vamos a guiar al empresario y cómo lo vamos a acompañar con herramientas que le den el proceso para ir avanzando hacia un turismo sostenible. En esos planes de acción, por ejemplo, hay muchas connotaciones de acompañamiento de políticas en energías renovables, en tema de manejo de desperdicio, en tema de señalización, en tema de caminos y de gestión para que se pueda dar ese turismo sostenible a través de la institucionalidad. Y si uno mira los objetivos de desarrollo sostenibles que se establecieron a nivel internacional, son muy pocos los gobiernos a nivel mundial que están trabajando e involucrando dentro de los procesos cada uno de ellos. Uno podría seleccionar los que generen mayor impacto, pero por ejemplo, dentro de esto es importante todos los desarrollos que están haciéndose y que pueden habilitarse a través de programas institucionales, de políticas de gobiernos, como son los temas relacionados con industria, innovación e infraestructura. Al hacer un clic dentro de esto, se genera un círculo virtuoso para que el empresariado también lo gestione. Todo un tema de energías de equilibrio y no contaminante, todo un tema de igualdad de género, educación, son de las áreas donde efectivamente generan cambios importantes que hacen que efectivamente se dé ese turismo sostenible desde el punto de vista institucional, gubernamental y de tema público. Un tema adicional es cómo logramos que se dé ese parámetro más allá de las vocaciones única y exclusiva de ciertas áreas de desarrollo del turismo. Y me explico. Hoy en día en Colombia tenemos muy buenas universidades, como también estudios técnicos relacionados con hotelería, administración hotelera, con gastronomía, con operadores, pero ¿cómo logramos gestionar una educación mucho más vinculante, una educación integral, que no solamente vaya hacia una cierta área, sino que permita también que la persona que esté estudiando turismo pueda no solamente aprender sobre administración turística, sino también sobre desarrollo de eventos, servicios, profesionalismo, bilingüismo, tecnología, en fin, un pensum mucho más integral para el desarrollo de esa sostenibilidad. Y por supuesto, dentro de eso mismo, cuáles son esas herramientas de sostenibilidad que debemos aprender dentro de la capacitación para generar un profesionalismo a nivel nacional que desde el punto de vista del ser humano también haga una injerencia en la sostenibilidad. Innovación y tecnología definitivamente es una de las grandes variables dentro del turismo sostenible, y no solamente porque genera una acción de eficiencia y de efectividad, sino porque también es un habilitador para generar el turismo sostenible. Estamos hablando de que la tecnología le puede permitir, uno, desarrollo de emprendimiento hacia los temas de sostenibilidad, como es el caso de economía circular. Hay un punto muy importante para los gobiernos que a través de la tecnología se debe de seguir fortaleciendo, y es cómo hacer el seguimiento de impacto
que está desarrollando el turismo en mi región. Y eso es una de las variables más importantes para poder tomar decisiones sobre la sostenibilidad. No hay nada que se pueda desarrollar si no está medido. Y parte del ejercicio es cómo logramos impulsar emprendimientos hacia la sostenibilidad que genere innovación y tecnología, pero también apueste sobre aquellas acciones que puedan ayudar a los objetivos del turismo sostenible, como es la reducción de la huella de carbono, gestión de recursos naturales, soluciones tecnológicas que ayudan a la economía circular y el uso de inteligencia artificial y fomentar la innovación. Cada una de estas acciones, pues por supuesto, va a ayudar al desarrollo sostenible por el lado de las acciones público-privadas. También dentro del tema de innovación y tecnología está todos los procesos de transformación que las empresas deben de desarrollar, sobre todo con el contexto que la pandemia ha puesto a nivel nacional e internacional, y es que el turista está haciendo sus acciones, sus reservas a través de la tecnología. No lo está haciendo a través de terceros ni directamente por fuera de las herramientas tecnológicas, y en eso tenemos que ser mucho más eficientes y eficaces para lograr generar una conexión con el turista a través de estas herramientas de innovación y tecnología. Calidad y competitividad, y cuando hablamos de calidad y competitividad bajo el contexto de sostenibilidad, estamos hablando de cómo generar acciones que le permitan al turista generar estándares de excelencia y buenas prácticas. Y a esto hay que sumarle excelencia y buenas prácticas también relacionados con la salud. La pandemia ha exigido estos procesos de calidad y competitividad que generen confianza al turista, y pues definitivamente, independiente de que sea una de las variables importantes a nivel mundial, hay que incluirlo dentro de ese turismo sostenible también. Tenemos que generar gestión de los recursos naturales, siguiendo, que sigue siendo un desafío, particularmente en las actividades humanas, desafíos que van muy relacionados con el consumo de recursos insostenibles, la generación de desechos, como mencionábamos anteriormente, y cómo ese proceso de normas de calidad y competitividad también son procesos que le vayan aplicando a los objetivos de sostenibilidad. Productos turísticos diferenciados, y aquí Caldas tiene el que yo considero que Colombia debería de enfocarse. Colombia tiene múltiples oportunidades, pero definitivamente sobresale el turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza a nivel internacional no es igual con la diversidad que tiene Colombia en otros países. Y en esto, pues definitivamente nosotros tenemos que enfocarnos. El ingreso que se reintegra a la comunidad local por ecoturismo a nivel internacional, de acuerdo a la organización Panda, es del 95%. Eso quiere decir que hace una injerencia importante en el turismo sostenible, el desarrollo de un ecoturismo. Y van de la mano. Por eso parte del ejercicio es cómo logramos nosotros determinar qué tipo de turismo, cómo lo vamos a desarrollar, qué vamos a desarrollar y en dónde lo vamos a desarrollar para lograr que efectivamente podamos desarrollar esas variables de turismo sostenible. No es solamente generar volumen, sino es generar el valor adecuado para que pueda mantenerse bajo el contexto de sostenibilidad esos destinos turísticos. Y pues Caldas tiene todo para desarrollar ese producto diferenciado, y ojalá sea de los pioneros que le apueste a ese turismo de naturaleza, que tenemos que hablar muy claramente. Turismo de naturaleza en muchas ocasiones se ha connotado de una forma que no incluye los subproductos adecuados. Y dentro del turismo de naturaleza está sol y playa, está avistamiento de aves, está senderismo, está también todo lo que tenga que ver con deportes al aire libre. Todo aquello que tenga un contacto con la naturaleza hace parte del turismo de naturaleza. Y pues cada uno de estos lo tiene Caldas, y que lo puede fortalecer aún más. En este sentido, yo invitaría que efectivamente en las propuestas, en la estrategia de valor, tanto de la gobernación como de cada uno de los integrantes del sector y la cadena productiva de turismo, que haya un enfoque diferenciador desde Caldas en los temas de naturaleza, donde hay, por supuesto, una prioridad y una competitividad importante, como es el caso de avistamiento de aves. Estaba comentando antes de comenzar que soy una real creyente del potencial de este sector. De hecho, durante mi paso por el ministerio dejamos establecidos los caminos para que en Colombia pudiéramos tener esa oportunidad y determinar cuáles son las vías o los caminos que puedan desarrollar los turistas a nivel de avistamiento.
también un recurso importante para la promoción de avistamiento de aves y darle esa prioridad. Y creo que ahí Caldas debe de aprovechar y hacer un ejercicio mucho más contundente, a favor, pues por supuesto, de otras acciones que pueden ser complementarias. Tema de infraestructura también es una de las variables importantes para el desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de infraestructura no solamente estoy hablando de carreteras, estoy hablando de uso adecuado de energía e implementación de energías renovables. Estamos hablando de reducir desperdicios de sólidos y líquidos. Estamos hablando de avanzar en la complementación de uso de plástico de un solo uso e ir eliminando elementos tóxicos. Estamos hablando de infraestructura verde, priorizando la comunicación y ojalá se pueda dar priorización de trenes eléctricos, transporte urbano con bajas emisiones. Estamos hablando de darle dentro del plan de ordenamiento territorial de Caldas, en este caso específico, un capítulo especial para involucrar el turismo dentro de ese plan de ordenamiento territorial que permita organizar de forma coordinada a través de los años la convivencia del ciudadano con la convivencia del turista, volver a organizarnos y no tener los problemas que otros países tienen. ¿Cómo hacemos para generar dentro de estos planes de ordenamiento territorial una movilidad de carro, de peatones, de bicicletas, de patinetas, de todo tipo de medio de transporte de forma coordinada que se intercambie y que se complemente? ¿Cómo logramos establecer los pesos y cargas? ¿Cómo logramos hacer un uso comercial versus un uso residencial? ¿Cómo establecemos la comunicación? ¿Cómo establecemos los desarrollos turísticos que efectivamente puedan convivir y que le permita generar un desarrollo sostenible dentro del departamento? Son muchas las variables que dentro de este punto de infraestructura hay que desarrollar siempre y cuando dentro del contexto de resistente y respetuosa con el medio ambiente. Un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención para demostrar la importancia de este punto es el que hizo Túnez, donde hizo un estudio en épocas de alto turismo como en época de bajas, y lo que encontró es que la demanda de electricidad creció un 56% en el mes pico de turismo. Al mismo tiempo se descubrió que la demanda de agua era 8 a 10 veces mayor que la de los usuarios locales, y los residuos sólidos municipales por turista eran responsables del 25% de la generación de residuos en la isla. Eso quiere decir que si nosotros tuviéramos un plan de ordenamiento territorial que involucrara el turismo y las necesidades del turismo, y al mismo tiempo tuviéramos tecnología que midiera el impacto de ese turismo, pues definitivamente podríamos tener un turismo sostenible que le genere no solamente beneficio económico con equidad a la región, sino también que le dé un turismo sostenible de largo plazo. El punto número 8 de las recomendaciones y objetivos para poder lograr un turismo sostenible definitivamente es la seguridad y la paz. Y no estoy hablando solamente de la seguridad física del ser humano, que cuando llegue a un sitio pues obviamente no vaya a tener ningún tema de robo o secuestro y demás, sino también estamos hablando de la seguridad de las prácticas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo hago un canoping, cuando hago un senderismo, cuando hago un proceso que requiere de algunas variables de seguridad, pues efectivamente esté certificado y cumpla con los requerimientos. ¿Por qué? Porque en Colombia somos muy nuevos en estas prácticas y somos también muy nuevos en el desarrollo del turismo a nivel nacional. Y tenemos que ponernos al día con las normas de calidad, que en algunos casos son de 1960, 1961, de hecho, hay varias todavía que se están dando desde esa época, y lo que necesitamos es ponerlas al día para que todo el mundo pueda cumplir y que el turista tenga la confianza a través de estas acciones que le permitan no solamente seguridad del ser humano, sino también la seguridad de su proceso turístico, que va a ser adecuado. Promoción definitivamente es una herramienta que se debe de involucrar dentro del turismo sostenible. No es la herramienta principal, pero sí es la herramienta donde se va a visualizar cada una de las acciones. Y por eso dentro de la promoción debe de haber una visualización de todas las acciones que se están cumpliendo dentro del departamento relacionada con turismo sostenible,
y en este momento pues obviamente con la confianza que debe generarse en los temas de salud. 4 de cada 5 turistas viajan dentro de su región. Latinoamérica es una de las regiones donde más Colombia tiene una oportunidad de promoción, al igual que en Estados Unidos. Estamos viendo que en Estados Unidos cada vez más el interés sobre Colombia se está viendo. El número de turistas que llegaron el año pasado fue más de 700,000 turistas americanos con crecimiento de doble dígito, donde efectivamente hay una oportunidad importante para seguir atrayendo a estos turistas y ahora con la pandemia aún más, porque los millennials, que son ese grupo de turistas que están viajando más, son personas que por un lado van a estar más dispuestos a viajar en un contexto de pandemia. Otro es que a través de un estudio que se hizo a nivel internacional a través de Facebook, el 87% de los millennials usan Facebook para inspirarse en viajes, el 50% Twitter, y adicionalmente las redes sociales se vuelven importantes. El 66% de los millennials reserva sus viajes a través de teléfonos inteligentes y el 97% publica en las redes sociales todo lo que hace. Al mismo tiempo, el 86% estableció que preferiría experimentar una nueva cultura y ser partícipe de esa nueva cultura, poder contribuir a esa cultura y a el desarrollo ambiental de la región donde va a visitar. En definitiva, aquí hay muchas herramientas para generar esa promoción que definitivamente es, no, digamos que no es el último eslabón, pero sí es uno de los eslabones importantes, ya una vez establecida la estrategia y cada una de las acciones que se van a desarrollar en la región. Y por último, la formalización. Y este es un punto muy importante. Cuando hablamos de formalización es el conjunto de acciones que le permitan al turista tener confianza, y por eso lo dejo de último, porque son la suma de todas las variables anteriores. Formalización no solamente es que cumpla con el Registro Nacional de Turismo, formalización es también que se cumpla con las normas de calidad, formalización es que el costo-beneficio que se está ofreciendo sea adecuado, formalización es que se ofrezca lo que se va a recibir, que al mismo tiempo esa promoción que estamos haciendo sea una promoción real, que no se sobredimensionen las acciones, que al mismo tiempo, si estamos hablando de un turismo sostenible, que se cumpla con un turismo sostenible y que al mismo tiempo, dentro de esa formalización, cada vez más tratemos que lo que ve el turista tenga una congruencia a nivel de toda la cadena turística. No hay nada más dañino dentro del turismo que la diversidad de costos, de oportunidades, o que no se le dé al turista lo que se está ofreciendo, y al mismo tiempo que cambien las reglas del juego, que haya un juego equilibrado, estable, y que al mismo tiempo genere una injerencia dentro del departamento, porque como acabo de mencionar, para el nuevo turista que está viajando, que son la mayoría son millennials, esa injerencia dentro del departamento, dentro del desarrollo turístico de la región, que haga una injerencia, que esté él sintiendo que está dejando un aporte a donde está viajando, es de gran importancia. En resumen, el futuro va a depender de la capacidad que tengamos para organizar y desarrollar un modelo sostenible, inclusivo y equitativo. Y al final el turista lo único que va a tener que dejar es esas recordaciones, esa fotografía, y al mismo tiempo sentir que está apostándole a un futuro a largo plazo. Muchas gracias. Aquí muchas gracias, doctora María Claudia. La verdad es que mientras estaba en la presentación he recibido imágenes de la presentación a través del WhatsApp, hay demasiado interés. Yo misma estaba tomando atenta nota de los 10 pasos. La verdad es que muy inspiradora, muy clara y contundente. Muchísimas gracias por esta valiosa información que con seguridad no solo nos sirve a nosotros, sino en verdad a todo el país. Hemos alcanzado casi 250 personas entre la plataforma y Facebook, que yo creo que es un número muy importante. Y lo primero que nos preguntan, doctora María Claudia, es si es posible compartirles la presentación para saber si podemos hacer ese compromiso. Sí, yo tengo una página web que es el blog de María Claudia, ahí la estaré colgando para que la puedan mirar y con gusto la pueden descargar.
Muy bien. Y entonces ya sabemos en el blog de María Claudia, para que aprovechemos esta presentación y bueno, y dar una pasada además por este blog que sería maravilloso. Ya les hemos escrito que las preguntas para la doctora María Claudia se dejan en el chat e iremos en orden de acuerdo al tiempo que tengamos, que son aproximadamente unos 15 minutos más. Dentro de los 10 pasos, dentro de estas 10 grandes categorías que nos mencionabas, hay una que además es la primera, que es sostenibilidad, y es esa combinación que pues me pareció muy claro entre lo social y lo económico. Ese debería ser el foco de alguna manera para esa segunda, que es el tema de institucionalidad. Cuando nos dices que no hay tantos hacedores de política pensando en este tema, casi que este es el orden de lo que uno debería pensar, debería contener la política. En lo que está en este momento en marcha en el gobierno nacional, ahí tenemos luces de esa institucionalidad sólida, ¿o qué crees también que podríamos nosotros desde los departamentos emprender en el marco como de estas acciones de política, que es una de las primeras también responsabilidades desde las gobernaciones? Definitivamente el proyecto de ley que hoy en día está cursando el Congreso es un buen proyecto de ley. Hace una gestión muy importante en unificar las diferentes políticas. Y déjenme hacer un paréntesis. Nosotros comenzamos con política en turismo, o digamos que herramientas políticas en turismo, desde 1961. Sin embargo, se fue adicionando a medida que se fuera dando las necesidades, y solamente hasta la ley 300 tuvimos como una ley congruente, consistente de turismo, pero es muy, muy nueva. Y dentro de esa, pues al mismo tiempo, el turismo no se había desarrollado de tal forma que pudiéramos establecer una política de turismo adecuada para el futuro. Se ha ido adicionando diferentes políticas y contamos hoy en día con una colcha de retazo de política relacionada con turismo. O sea que el ejercicio que está haciendo el gobierno nacional, el ministro José Manuel Restrepo encabeza desarrollando una unificación de esta política, es un gran avance, y en eso sí tengo que ser muy clara en que efectivamente se está dando un gran paso en esa unificación de la política. Se está dando también un paso importante en los temas de formalización, y se está dando un paso muy importante en las definiciones de sostenibilidad. Sin embargo, yo creo que es una gran oportunidad este proyecto de ley para generar 3 puntos principales. Uno, una coordinación interinstitucional vinculante. Hoy en día el ministerio, pues obviamente el Ministerio de Comercio es un ministerio que tiene 3 cabezas grandes. Tiene el de Comercio, el de Industria y el de Turismo, lo que limita un poco el desarrollo de las acciones vinculantes. Si bien no se puede tener un Ministerio de Turismo, como lo he mencionado en muchas ocasiones, que ya es el momento de tener un Ministerio de Turismo para Colombia, sí es importante que se pueda desarrollar a través de este proyecto de ley una política vinculante entre todos los actores que deben de participar y darle la prioridad al sector. ¿Eso qué quiere decir? Que haya una coordinación real, no solamente por unos comités a través de favores que se puedan hacer si hay una buena relación entre los ministros o ministras, sino que sea por obligación, porque lo establece la ley, entre Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio de TICS, para lograr que de verdad el turismo tenga una prioridad. Si no se da esa coordinación interinstitucional, pues efectivamente vamos a seguir muy pendientes de los favores y que se dé la coordinación y que haya una directriz que realmente lo impulse. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto, que lo pueden hacer directamente las gobernaciones y alcaldías, y es los planes de ordenamiento territorial. El Ministerio de Vivienda, el ministro Malagón ha sido súper abierto y de hecho he aportado a diferentes acciones que ha venido haciendo el Ministerio de Vivienda para involucrar el turismo dentro de los planes de ordenamiento territorial, pero ha sido más una iniciativa del ministro Malagón que una normatividad que esté establecida. Entonces ahí hay que buscar la forma que nosotros podamos prever lo que ya otros países están padeciendo, y es cómo lograr generar un ordenamiento territorial, incluyendo el turismo, que permita la convivencia del ciudadano con los turistas, en temas de movilidad, en temas de manejo de residuos líquidos y sólidos, en temas de manejo de agua, en tema de señalización, en tema de cargas, en tema que vaya mucho más allá que el simple hecho de establecer una carga para parques nacionales o para territorios relacionados con turismo.
que de verdad esté involucrado dentro de los planes de ordenamiento territorial. Y un tercer punto que me parece de vital importancia es la obligatoriedad de generar mecanismos que le permitan al sector turismo tener herramientas desde el Ministerio de Ciencia, desde Impulsa, desde el SENA, desde diferentes organismos que están relacionados con innovación y tecnología, MINTIC, que haya una línea específica para el sector turismo, porque definitivamente con la pandemia esta es una de las variables que se ha connotado que hay una gran deficiencia y que se necesita para lograr seguir atrayendo turistas. Los turistas no van a seguir viniendo al país si no hay unas herramientas tecnológicas que se lo permitan. Y necesitamos que todas las empresas relacionadas con turismo pues tengan estas herramientas tecnológicas. Y un cuarto punto que me parece también importante dentro del proyecto de ley que podría ser supremamente útil para el desarrollo y dar la prioridad al turismo es que Fontur sea un fondo de desarrollo y fomento. Hoy en día se tiene una herramienta muy importante de Fontur, pero sería mucho más impactante si pudiéramos establecer a través de Fontur cuáles son esas áreas donde se puede hacer la inversión, acompañar al inversionista, generar todos los procesos necesarios para ayudarle en ese red carpet que llaman para agilizar los procesos, que se pueda trabajar de la mano con Fontur y que pueda hacer un trabajo más de banco de fomento de desarrollo o fondo de desarrollo para lograr agilizar los procesos de inversión y desarrollo en las regiones. Muchas gracias, doctora María Claudia. Muy clara también esa explicación. Tenemos varias preguntas. Una de ellas tiene que ver con paisaje cultural cafetero. Como le estábamos contando, solamente para nuestro departamento son 18 de los 27 municipios. ¿Cómo puede no solamente Caldas, sino el eje cafetero y el norte del valle tener este paisaje cultural cafetero como el gran diferenciador para ser un primer destino turístico? ¿Qué deberíamos hacer como región, pero además también qué deberíamos hacer como departamento? La sensación un poco, doctora María Claudia, es que pues el COMPES le da una importancia, la declaratoria de paisaje cultural cafetero es otra o sea, muy importante para nuestro departamento y para nuestra región, pero también la sensación es que hoy no ha traído grandes beneficios. ¿Cómo podemos nosotros responder para hacer con base en ese paisaje cultural cafetero un destino diferenciado? Yo lastimosamente no estoy de acuerdo con la apreciación de que no ha traído grandes beneficios para la región, y se lo digo con conocimiento de causa. Hay países donde para ellos Colombia significa café, como es el caso de Asia, y donde hay una oportunidad enorme que esa cultura que se ha desarrollado a través del tiempo y que Colombia es reconocida a nivel internacional y que muy bien ha podido poner en conjunto este proyecto que se ha desarrollado con la Federación de Cafeteros, que ha sido liderado de una forma eficiente y eficaz, ha dado resultados importantes. Antes de la pandemia estábamos viendo un crecimiento de los turistas internacionales por el hecho de poder conocer la cultura cafetera, poder practicarla, poder ser partícipe. O sea que yo creo que la apreciación es un poco injusta al ejercicio que se ha desarrollado. Lo que sí es cierto es que el paisaje cultural cafetero debería ser el primero en desarrollar ese turismo sostenible, en involucrar las herramientas de turismo sostenible. Y creo que los han venido desarrollando. ¿Qué se debe de hacer? Es lograr coger todo ese proyecto que se ha venido trabajando en el paisaje cultural cafetero, mirar cómo se puede complementar con las acciones que son necesarias para un turismo sostenible, fortalecer esa diferenciación de producto que es el café y darle una variable dentro de ese café, la sostenibilidad, que es, por ejemplo, mucho más fortalecimiento a el impacto y el derrame que hace en la cultura cafetera, o sea, las personas que cultivan el café, que hacen todo el proceso del café, a quien está dentro del tema desarrollando ese café para darle una mayor equidad, por ejemplo. Al mismo tiempo, cómo logramos dentro de todo este proceso lograr posicionar ese café como sostenible. Esas fincas cafeteras que están hoy en día desarrollando el café en muchas ocasiones tienen ya temas de manejos de residuos, tienen también temas de energía renovable. ¿Cómo hacemos para que el proceso cada vez más se vuelva sostenible y le dé una variable adicional a esa gran variable que es la cultura cafetera? Entonces yo sí creo que han venido desarrollando un proyecto del paisaje cultural cafetero de forma óptima,
Creo que el trabajo mancomunado con la Federación para el Desarrollo de esto ha sido importante y que en este momento lo que tocaría mirar es cómo cogemos esa estrategia y le adicionamos las variables de sostenibilidad que le suban el nivel en la promoción, pero al mismo tiempo le den una razón adicional al turista para venir a visitar esta zona, porque no solamente es una cultura cafetera que llama la atención, que tiene mucha oportunidad en el tema turístico, sino que adicionalmente es sostenible. Entonces, ahí tenemos dos variables importantes. Muchas gracias, doctora María Claudia. De acuerdo desde la gobernación, también queremos ser respetuosos transmitiendo los mensajes, pero de acuerdo, inclusive ya el hecho de ser parte de ese paisaje cultural cafetero es un beneficio que tenemos nosotros y no nadie más. Y por supuesto el reto está, como bien nos lo dice, en el aprovechamiento. Le doy la palabra a nuestro gobernador Luis Carlos Velázquez. Gobernador. Creo que no te estamos escuchando. El micrófono. Sí, al parecer tiene problemas con el sonido el gobernador. Volvemos a intentar, Gober, ahí ya te vemos. No te escuchamos. Listo. Listo, Gober. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Doctora María Claudia, una pregunta muy interesante. ¿De qué manera el sector educativo, dado lo que nos estabas mencionando sobre la importancia que tiene la profesionalización, de qué manera el sector educativo puede vincularse a las iniciativas gubernamentales y a ese pilar que es esa necesidad de la profesionalización? Pues el proyecto de ley también debería de involucrar ese tema relacionado con la educación. Nosotros estamos viendo buenas prácticas a nivel internacional que están dando resultados importantes, como es el caso de Portugal, de Uruguay, de España, de otros países que han logrado generar una educación turística mucho más congruente, pero consistente con todas las áreas necesarias que deben de aprender alguna persona que quiere trabajar en el sector turismo, no solamente en las áreas pertinentes de administración hotelera como lo tenemos hoy en día, que es una gran universidades, varias universidades a nivel nacional. De hecho, yo salí de la Universidad Externado, que es una de las grandes universidades que está relacionada con la administración hotelera, de las mejores que existe a nivel latinoamericano, pero es indispensable que vaya mucho más allá. ¿Cómo logramos que a través de una política pública se genere la necesidad de gestionar una educación que incluya no solamente la administración hotelera, sino que incluya el servicio, que incluya la tecnología, que incluya toda la parte de generación y desarrollo de eventos, que incluya también la administración, que incluya dentro de estos bilingüismo, que incluya también, dependiendo de la especialización que quiera desarrollar, acciones direccionadas a esa especialización, un poco más por fuera de la caja de lo que tenemos hoy en día, buscando que efectivamente se genere una educación mucho más completa para quien quiera trabajar en el sector turismo. Y eso, pues, por supuesto, se puede desarrollar también desde el punto de vista local y de forma independiente. La gobernación como las alcaldías tienen la potestad de desarrollar pensums independientes de acuerdo a su región. Y de hecho, desde el Ministerio desarrollamos los colegios amigos de turismo. Eso fue una iniciativa muy bonita que hoy en día sigue construyendo dentro de cada uno de los departamentos y las regiones donde hay colegios amigos de turismo. Los muchachos pueden salir ya con una profesión para poder trabajar siendo mayores de edad y aportar, pues, obviamente, al desarrollo económico de su familia. Tienen ya las capacidades para hacerlo, y eso es una de las gestiones que hicimos de forma independiente desde el Ministerio en conjunto con algunas autoridades locales que lo pueden desarrollar. O sea, no se debe necesariamente esperar a una política pública, sino que desde las autoridades locales tienen la potestad de desarrollar este tipo de educación mucho más completa para que efectivamente se dé un turismo sostenible. Muchas gracias, doctora María Claudia. Si está de acuerdo, una pregunta más. Sí. Gracias. Bueno, también nos preguntan cómo superar esas consecuencias del conflicto armado,
¿cómo se superan esas barreras y se devuelve esa confianza y esa seguridad tanto al turista nacional como internacional? En ese componente específico de paz y de seguridad y paz, creo que es pertinente entonces ahí esta pregunta. Si algo generó un conocimiento a nivel internacional sobre Colombia y generó un atractivo para visitar a nuestro país fue el proceso de paz. En eso no nos podemos equivocar. Definitivamente contribuyó de forma sustancial e importante al desarrollo turístico del país. Eso que ha generado que las personas tengan confianza en venir al país, que se desarrollen acciones que le permitan al turista llegar. ¿Qué se necesita para que el turista tenga una buena estadía y quiera replicar con sus amigos, con sus familiares que visiten a Colombia, que visiten estas áreas? Lo primero es que tenemos que trabajar como se hizo en el 2016. Nosotros desarrollamos toda una iniciativa de corredores turísticos que levantó la información a nivel nacional de cada uno de los departamentos que, podemos decir, toda la cadena productiva de turismo que estaba listo, que le faltaba por desarrollar, cómo se podía complementar. Y ese ejercicio debería ser muy bueno. Y de hecho, invito a la Gobernación de Caldas para que mire el ejercicio de Caldas, porque ahí está casi que la ruta establecida de cómo desarrollar el turismo en cada una de las regiones a través de esos corredores turísticos, cuáles son las fortalezas que tiene la región, cómo la debe de desarrollar, qué debe de hacer, cómo las debe de promocionar y cómo las debe de complementar. A partir de eso, pues efectivamente se generan los procesos para poder actualizar el turismo en cada una de las regiones, y lo que no nos podemos equivocar es vender lo que no tenemos. Y cada uno de los departamentos, por ejemplo, algunas de las regiones donde hubo conflicto armado, el proceso tiene que ir inicial desde el punto de vista del desarrollo del producto turístico. Una vez se tenga el desarrollo del producto turístico, pues comenzamos a hacer las variables de promoción, se comienza a hacer las variables de adecuación y demás. Pero cada uno de estos temas de dónde estamos, en qué punto estamos, están en los corredores turísticos que se desarrollaron en el 2016-2017. Cada una de las regiones lo tiene. Cómo lograrlo promocionar también se tiene. Cuáles son las necesidades también están determinadas. Y sería muy importante que cada uno de los departamentos desempolvara estos corredores turísticos para lograr avanzar de forma más rápida y así mirar cuáles son las necesidades que tienen de acuerdo a los temas de conflictos que se generaron. Hemos visto, de hecho, productos turísticos que ya se vienen desarrollando a nivel de algunos departamentos que antes eran de conflicto y hoy son de paz. Son departamentos que están teniendo productos turísticos relacionados con naturaleza, que la invitación es cómo fortalecer ese producto turístico para que sea sostenible, cómo fortalecerlo para que incluya todos los procesos de calidad y cómo ayudar a que sean parte del corredor turístico de su departamento para que no sea solamente la promoción de un producto turístico, sino un conjunto de experiencias que es lo que va a llamar la atención del turista. No nos podemos equivocar. El turista no está buscando una sola experiencia turística, el turista está buscando una experiencia completa turística. Y cuando hablamos de experiencia completa turística, estamos hablando desde el momento de que toma un avión, la experiencia de subirse al avión, de llegar al aeropuerto, de su transporte, de llegar al hotel, la experiencia en el hotel, la experiencia de la comida, la experiencia de los servicios, la experiencia también gastronómica, la experiencia de las oportunidades de destinos turísticos o de experiencias que pueda desarrollar, ya sea de visitas culturales, de temas de experiencias de agroturismo, ecoturismo. Todo hace parte de la cadena de la experiencia turística que se debe tener en cuenta y no es aislada. Por eso la importancia de los corredores. No es suficiente una experiencia de recolectar café si a eso no se le suma otras experiencias que sean acorde a la necesidad del turista. Entonces, parte del ejercicio, y por eso les invito a que miren esos corredores, porque dentro de los corredores se hace esa experiencia completa del departamento complementada con diferentes acciones turísticas que se puedan ofrecer al turista a nivel internacional y nacional. Doctora María Claudia, para finalizar, ¿cuáles son esas recomendaciones para enfocar la promoción de Caldas como destino turístico de naturaleza? Lo primero es, como bien dice, enfocar la promoción, es el enfoque en el producto turístico. ¿Cuál es ese producto turístico? Y hay que tener, como dicen, sacrificios y apuestas. Para mí, definitivamente es naturaleza. Ahí tenemos una oportunidad importante donde efectivamente Caldas dentro de naturaleza tiene avistamiento de aves, tiene el tema de ecoturismo, tiene turismo rural, tiene diferentes productos turísticos que debería de ser escogido, que debería de focalizarse a 4 subproductos dentro de naturaleza para poder determinar. Después de hacer ese proceso, pues básicamente es
utilizar ese corredor turístico que se dejó para determinar qué hace falta, cómo lo complementamos y cuáles son las necesidades que se tienen del gobierno nacional, del gobierno local y de los empresarios. Cómo trabajan mancomunadamente, cómo desarrollan una estrategia conjunta y posteriormente ponerla en marcha a través de herramientas de promoción virtuales. La tecnología es indispensable en este proceso. ¿Cómo ayudamos a los empresarios a tener esas tecnologías adecuadas para que puedan hacer su proceso de atracción de turismo y al mismo tiempo promoción conjunta con el gobierno? A grandes rasgos, el proceso y la estrategia. Obviamente, dentro de esto hay que involucrar cuáles son las necesidades del turismo sostenible que Caldas pueda desarrollar y cómo puede mejorar en esos objetivos de sostenibilidad para que pueda adicionalmente incluir dentro de la promoción somos un destino sostenible. Y eso definitivamente va a generar resultados que va a exponenciar de forma importante los turistas a la región. Doctora María Claudia, pues agradecerle, la verdad es que es un gusto escucharla, el dominio y conocimiento que tiene sobre este tema y sobre este sector, cómo cada respuesta está fundamentado en alguna experiencia o en alguna política o en algo real que nos ayuda a nosotros a entender cómo en esta decisión que hemos tomado de apostar por el turismo de naturaleza, pues necesitamos avanzar también en ese turismo sostenible, medioambientalmente sostenible, económicamente sostenible. De verdad que ha sido un gusto escucharla. Ya saben, quienes hoy estuvieron con nosotros en esta maravillosa conferencia pueden ir al blog de María Claudia. Ahí van a encontrar esta presentación y seguramente mucho más contenido de valor que nos puede servir a todos de consulta. La verdad es que tuvimos una participación muy importante, las preguntas muy relacionadas con lo que nos presenta. Creo, doctora María Claudia, su libro, ¿cómo se llama? Para poderlo también aquí recomendar. Se llama Turismo Sostenible, 10 consejos para lograrlo. Lo pueden conseguir a través de Editorial Planeta, también lo pueden descargar por iBook o lo pueden descargar también por Amazon, lo pueden descargar por Samsung, por cualquier aplicación. Está virtualmente disponible para todo el que lo quiera mirar. Muchísimas gracias. Pues ahí está también una excelente recomendación y es que podamos comprar y consultar este libro. Así lo haremos nosotros y como dijo el gobernador, doctora María Claudia, esperamos tenerla muy pronto para que cuando la llevemos a conocer estos lugares de los que le estamos hablando en todo el departamento, pues esos consejos también puedan ser mucho más precisos. Esperamos nosotros ser un departamento líder en el fortalecimiento y sobre todo en la recuperación económica y de empleos de este sector que sabemos que es uno de los más afectados. Siempre estos buenos consejos, estas buenas prácticas y estas experiencias son muy valiosas para nosotros en el sector público y por supuesto también lo son para los empresarios y para las entidades que hoy estuvieron conectadas con nosotros. Muchas gracias, doctora María Claudia, y la dejo para que se despida. Muchas gracias a ustedes, un placer haber compartido este espacio y espero que haya sido de gran utilidad. Al gobernador, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a ustedes por tenerme y por cualquier cosa que podamos ayudar, con mucho gusto. Chao, doctora María Claudia. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, chao. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Una maravillosa conferencia que estará a disposición en las redes sociales y en el blog de la doctora María Claudia Lacutir.